Una entrada impulsiva no es una entrada descuidada. Es una entrada que ocurre en el momento equivocado por razones que el cerebro percibe como completamente válidas. Esa es la razón por la que es tan difícil de eliminar. No se siente como un error cuando la haces, se siente como una decisión inteligente. El trader que entra impulsivamente no está ignorando su sistema. Está respondiendo a una señal interna que le dice que el momento es ahora, que esperar es perder, que todo lo que necesita ya está ahí. Su cerebro ha procesado la información del gráfico, ha identificado un patrón similar a los que ha visto funcionar antes y ha enviado una orden de acción antes de que el setup haya terminado de formarse. El problema no es falta de disciplina. El problema es que el cerebro humano no fue diseñado para esperar confirmación, fue diseñado para anticipar y actuar. En la mayoría de contextos de la vida, eso es una ventaja. En el trading, es el mecanismo que destruye consistencia. Distinguir esto es importante porque cambia completamente el enfoque. Si crees que el problema es disciplina, intentas forzarte a esperar mediante voluntad. Eso funciona a veces y falla cuando hay presión. Si entiendes que el problema es un mecanismo neurológico, puedes diseñar un sistema que lo interrumpa antes de que se active. El cerebro opera con un sistema de predicción constante. No espera que los eventos ocurran para procesarlos. Anticipa lo que va a pasar basándose en patrones previos y prepara la respuesta antes de que la situación se complete. Este mecanismo se llama codificación predictiva y es uno de los principios fundamentales de cómo funciona el sistema nervioso. En el contexto del trading, funciona así. El trader ve el precio acercarse a una zona que reconoce. Su cerebro empieza a recuperar todos los momentos anteriores en los que vio algo similar, los setups que funcionaron, las veces que esperó y el precio se fue sin él, las entradas que salieron bien. Antes de que el setup esté completo, el sistema de recompensa del cerebro ya está activo. La dopamina empieza a liberarse en anticipación de la ganancia potencial, no cuando la ganancia ocurre, sino cuando el cerebro cree que va a ocurrir. Esto crea una presión interna que el trader experimenta como urgencia, no como emoción descontrolada, como claridad. El cerebro está tan convencido de que el setup es válido que la sensación de certeza llega antes de que haya certeza real. Hay tres factores que amplifican este mecanismo de forma específica en el trading: el patrón de refuerzo variable. El mercado no recompensa cada entrada correcta ni penaliza cada entrada incorrecta de forma predecible. A veces una entrada impulsiva funciona perfectamente, a veces una entrada disciplinada falla. Este patrón de refuerzo irregular, igual que las máquinas tragamonedas, es el más adictivo que existe para el cerebro humano. El resultado es que el sistema de predicción no aprende a esperar, aprende que a veces anticipar funciona, y eso es suficiente para mantener el comportamiento. La aversión a la pérdida por omisión. El cerebro procesa el dolor de perder una oportunidad de forma similar al dolor de una pérdida real. Ver el precio moverse sin estar dentro activa el mismo circuito de amenaza que ver una posición ir en contra. Esto significa que esperar no se siente neutral, se siente como perder activamente algo. Esa sensación empuja hacia la entrada antes de tiempo. La compresión temporal bajo presión. Cuando el precio se mueve rápido, el cerebro percibe el tiempo de forma distorsionada. Una vela que se está formando en 30 segundos se siente como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Esta compresión hace que la urgencia de entrar se multiplique, aunque objetivamente haya tiempo suficiente para esperar la confirmación. La entrada impulsiva tiene patrones específicos que se repiten. Reconocerlos no en tiempo real, sino después, en el historial de operaciones, es el primer paso para interrumpirlos. Entrar en el medio del impulso. El precio está subiendo con fuerza. El trader ve la vela verde grande formándose y entra mientras se está construyendo. El setup que tiene en mente requería esperar un retroceso a la zona y una confirmación desde ahí. Pero la vela grande activa la sensación de que el movimiento ya está ocurriendo y que esperar significa quedar fuera. El resultado típico es una entrada en el peor punto del impulso, justo antes de que el precio retroceda al nivel donde el setup original hubiera dado entrada. Entrar antes de que cierre la vela clave. El sistema del trader requiere que una vela específica cierre de cierta manera para confirmar la entrada por encima de un nivel, con cuerpo suficiente, sin mecha excesiva. El trader ve la vela formarse en la dirección correcta y entra antes del cierre. En los últimos segundos, la vela cierra de forma diferente a la esperada. La entrada ya está abierta con una señal que no se confirmó. Entrar en el primer toque a la zona sin esperar la reacción.
El sistema requiere que el precio llegue a la zona y muestre alguna señal de rechazo, una vela con mecha, un cambio de momentum, algo que indique que el nivel está siendo defendido. El trader entra en el momento en que el precio toca la zona sin esperar ninguna reacción. Algunas veces el precio rebota y la entrada parece correcta. Otras, el precio atraviesa la zona sin pausa y el stop se alcanza antes de que haya habido ninguna señal. La entrada de rescate, esta es la más costosa psicológicamente. El trader vio un setup, esperó, el precio se movió sin él y ahora está viendo el movimiento desde fuera. En algún punto del movimiento entra para no perderse lo que queda. Esta entrada casi nunca tiene un stop lógico, un objetivo claro, ni una razón técnica real, es una respuesta directa al dolor de haber estado fuera. Lo que todos estos patrones tienen en común es que en el momento en que ocurren no parecen impulsivos, parecen decisiones razonadas con una justificación. La voz interna que acompaña cada una de ellas suena a análisis. El setup está casi completo, la probabilidad ya es suficiente, si espero pierdo el movimiento. Esas justificaciones son el sistema racionalizando una decisión que ya fue tomada por el mecanismo de anticipación. La respuesta más común cuando un trader identifica que entra de forma impulsiva es intentar forzarse a esperar. Se dice a sí mismo que la próxima vez va a tener disciplina, que va a seguir el sistema, que no va a dejarse llevar. Hoy esta estrategia falla de forma predecible y entender por qué es crítico. La fuerza de voluntad es un recurso limitado y se agota. Los estudios sobre autorregulación muestran que la capacidad de inhibir respuestas automáticas disminuye con el uso. Cada decisión que requiere control consciente consume parte de ese recurso. En una sesión de trading con múltiples momentos de tensión, el trader que depende de la voluntad para no entrar impulsivamente tiene cada vez menos capacidad para hacerlo a medida que avanza la sesión. Además, la fuerza de voluntad compite directamente con el mecanismo de anticipación en condiciones desiguales. El mecanismo de anticipación opera desde el sistema límbico rápido, automático, diseñado para actuar. La voluntad opera desde el córtex prefrontal, lento, deliberado, fácilmente sobrepasado cuando la activación emocional es alta. Cuando el precio se mueve rápido y la urgencia es intensa, el sistema límbico gana casi siempre. La solución no puede depender de que el trader sea más fuerte que su propio sistema nervioso en el momento de mayor activación. Tiene que estar diseñada para que el sistema nervioso no llegue a ese punto de activación, o para que cuando llegue, el camino de menor resistencia sea esperar en lugar de entrar. Interrumpir la entrada impulsiva requiere intervenir en el proceso antes de que el mecanismo de anticipación complete el ciclo y genere la urgencia de actuar. Hay 3 puntos de intervención posibles, y los 3 son necesarios porque actúan en momentos distintos del proceso. Punto de intervención 1. Antes de la sesión, reducir la ambigüedad del sistema. La mayoría de las entradas impulsivas ocurren en zonas de ambigüedad del sistema. El trader tiene reglas generales, pero no tiene criterios exactos para cada condición específica. Cuando el setup empieza a formarse, el cerebro llena esa ambigüedad con lo que quiere ver, no con lo que está ahí. El trabajo antes de la sesión es eliminar esa ambigüedad al máximo. Esto significa definir con precisión quirúrgica qué constituye una confirmación válida. No esperar que la vela muestre rechazo, sino esperar que la vela cierre con mecha al menos igual al cuerpo, con el cuerpo dentro de la zona, antes del segundo 30. Cuanto más específica es la definición, menos espacio hay para que el cerebro racionalice una entrada prematura como válida. También significa definir con anticipación qué va a hacer el trader si el precio llega a la zona sin que el setup se confirme. Si no hay un plan para ese escenario, el cerebro lo resuelve en tiempo real con la solución de menor resistencia. Entrar de todas formas. Punto de intervención 2. Durante la formación del setup, el protocolo de pausa. Cuando el precio entra en la zona de interés, el trader necesita un protocolo que actúe como freno entre la percepción y la acción. No una regla más de espera, un protocolo específico que ocupa el tiempo y la atención durante los momentos de mayor activación. El protocolo más efectivo tiene 3 componentes. Primero, identificar en voz alta o por escrito qué falta para que el setup esté completo. No lo que ya está, sino lo que todavía falta. Este ejercicio obliga al córtex prefrontal a mantenerse activo en lugar de ceder al sistema límbico. Segundo, poner un temporizador o un punto de referencia temporal claro.
No hago nada hasta que esta vela cierre. Esto convierte la espera de algo abstracto en algo concreto con un final definido. Tercero, alejarse físicamente del botón de entrada. Si el trader tiene que hacer un movimiento adicional para ejecutar, quitar el cursor, cambiar la pantalla, lo que sea, ese segundo de fricción adicional es suficiente para que el sistema deliberado recupere el control. Punto de intervención 3. Después de la sesión, el registro como herramienta de recondicionamiento. El cerebro aprende de la experiencia, pero aprende de forma selectiva, tiende a recordar los casos que confirman lo que ya cree. Los casos que contradicen el comportamiento impulsivo se procesan con menos intensidad. El registro sistemático contrarresta este sesgo. Anotar cada entrada impulsiva, no solo si ganó o perdió, sino qué hubiera pasado si hubiera esperado la confirmación, crea datos reales que compiten con la memoria selectiva. Con suficiente tiempo, este registro construye una evidencia interna que el cerebro puede usar para recalibrar la anticipación. La confirmación no es perder el setup, es mejorar la probabilidad de que funcione. Hay una distinción importante que los traders más avanzados necesitan hacer. No toda entrada antes de la confirmación completa es impulsiva en el sentido destructivo. Existe una diferencia entre anticipar con lógica y anticipar por activación emocional. Anticipar con lógica es cuando el trader tiene un criterio explícito acordado consigo mismo antes de que la situación ocurra, que define por qué en ese contexto específico una confirmación parcial es suficiente. Por ejemplo, en contextos de tendencia muy fuerte con momentum. Claro, el trader puede tener definido que una vela con cuerpo sólido en la dirección de la tendencia es suficiente para entrar, aunque no haya una confirmación adicional de la vela B. Eso no es impulsivo, es un criterio diferente para un contexto diferente, definido con anticipación. Anticipar por activación emocional es cuando el trader entra porque siente que tiene que entrar, porque el precio se está moviendo, porque algo por dentro le dice que ahora o nunca. La justificación viene después, no antes. El criterio se construye para justificar la decisión que el mecanismo de anticipación ya tomó. La pregunta que distingue los dos casos es simple. ¿Este criterio existía antes de que viera este setup o lo estoy construyendo ahora para justificar entrar? Si la respuesta honesta es la segunda, la entrada es impulsiva independientemente de cómo suene la justificación. Esta distinción importa porque el objetivo no es eliminar la capacidad de anticipar, es ponerla bajo control deliberado en lugar de dejar que opere de forma automática. El trader que puede anticipar con criterios explícitos y definidos tiene una ventaja real. El que anticipa por activación emocional con justificaciones construidas después está jugando un juego que el mercado siempre gana a largo plazo. El costo más obvio de entrar antes de que el setup esté confirmado es el resultado directo de esa operación específica. Pero ese no es el costo más importante. El costo real es lo que la entrada impulsiva hace al sistema de evaluación del trader. Cuando una operación nace de una señal no confirmada, el resultado de esa operación no tiene valor informativo real. Si gana, el trader aprende que entrar antes de la confirmación funciona, y el mecanismo de anticipación se refuerza. Si pierde, el trader aprende que el setup falló, cuando en realidad lo que falló fue el momento de entrada, no el setup. Esto significa que el trader que entra impulsivamente con frecuencia no puede saber si su sistema funciona. Cada resultado está contaminado por la variable de la entrada prematura. No puede saber si la vela A sin vela B es rentable. No puede saber si entrar en el primer toque versus esperar reacción hace diferencia. No puede construir evidencia real sobre nada porque la ejecución no es consistente con el sistema que dice seguir. La consistencia en la ejecución no es un objetivo moral, es un requisito metodológico. Sin ella no hay datos. Sin datos no hay aprendizaje real. Sin aprendizaje real, el trader mejora de forma mucho más lenta de lo que podría, o no mejora en absoluto, porque cada ciclo de retroalimentación está contaminado en el origen. Esto convierte la entrada impulsiva en un problema que va mucho más allá de la operación individual. Es un problema que afecta la velocidad de desarrollo del trader como operador, y ese es el costo que más vale la pena resolver. Si este video te resultó interesante, ya sabes dónde encontrar más. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Aquí hablamos de lo que realmente pasa dentro del trader cuando opera, la psicología, los sesgos y los patrones de comportamiento. Hasta la próxima.